Buena dimineața. Hoy me levanté con ganas de hacer un vlog hacia el lugar donde íbamos, por eso me preparé el mate, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Durante la charla del viaje surgió un debate mucho más interesante. En el auto, Sunti Machina, y estamos charlando con mi esposo en diferentes cosas, diferentes temas que me interesaría, ¿por qué no?, comentárselos, a ver también cuál es la opinión de ustedes. Una de las cosas interesantes que he leído sobre Rumanía en esta semana es que hay una noticia que dice que el turismo aquí en Rumanía ha crecido con un 25% más en comparación del año pasado, ¿sí? Entonces, a raíz de esto me puse a pensar que gracias a Dios he tenido y tengo la posibilidad de viajar por el país, por aquí, por Rumanía. Incluso quienes me siguen hace tiempo ven que todos los vlogs pasados me he movido y me he viajado hacia diferentes lugares, más cuando vino mi mamá de visita. Hemos ido hasta allá, hasta un lugar donde nunca había ido, y recorrimos bastante el país, no solo las partes turísticas propiamente dichas por excelencia de Rumanía, sino también otras partes que quizás no son tan turísticas y he tenido la suerte y la bondad de poder recorrer. Entonces, esa noticia que creció con 25%, pregunto a ustedes, y también me lo hago una pregunta a mí misma y tratar de responder: ¿por qué creció? ¿Qué medida habría que tomar precisamente para que el turismo crezca más y más? Porque yo siempre lo digo en este canal, siempre lo dije, desde que vine a la primera vez a Rumanía allá en el 2019, siempre dije, este es un país que tiene mucho potencial turístico y no lo están sabiendo aprovechar. Desde mi opinión, tendría que tener mucho más turismo del que tiene, antes, ahora y en el futuro espero que sí sea más, porque tiene mucho potencial turístico, pero no sé si es una falta de publicidad, quizás mala fama. Gente no viene porque piensa que Rumanía es de una manera y es completamente de otra. Como les digo, falta quizás de inversión por parte del gobierno sobre las cuestiones turísticas, o publicidad en otros países en donde digan, che, visita Rumanía, que tiene esto. En fin, puede haber diferentes tipos de factores que hacen que Rumanía no sea tan turística como yo deseo y quiero que sea, y como creo que tiene potencial. Entonces, en esta mini charla quiero que ustedes me cuenten también qué medida habría que tomar para que Rumanía no sea 25% más que el año pasado, sino sea más. Doblemos este porcentaje y pueda ser mucho más turístico que antes. Y así como les estoy preguntando a ustedes, que son rumanos, algunos, y los que no son rumanos, cuéntenme también qué medida quizás en su país han implementado para atraer el turismo internacional. Le voy a preguntar a un rumano, al rumano que tengo más cerca, Infie Carecí, en todos los días, a ver qué opina. Esposo, ¿estás acá? Sí, aquí estoy. ¿Estás acá? ¿Qué opinas sobre un poco esto del video? Bueno, primera vez que el turismo creció con 25% en 2023, pero creció en comparación con 2022. En 2022 empezó la guerra de Ucrania. Así que este 25 no es tan espectacular como parece, porque en 2022 mucha gente se canceló el vuelo, las vacaciones en Rumania por la incertidumbre del principio de la guerra, ¿no? Sí. Eso fue en el 2021 que comenzó la guerra. 2022 entonces comenzó. Perdón, 2022 comenzó la guerra, y bueno, obviamente, al ser un país limítrofe, claro, creo que estos datos son en comparación con 2023, son en comparación con 2022, o sea, de aquí el porcentaje está bastante grande. Claro. No sé, ¿qué medidas? ¿Qué medidas vos? Si mañana vos sos ministro de turismo y te tenés que decir, tenés que hacer que este país sea más turístico aún, ¿qué harías? No, bueno, el gobierno tiene que hacer inversiones. Más inversión. Primera vez en carreteras para que la gente viene, por ejemplo, en Bucarest y se puede mover fácilmente a Sibiu, ponele, ¿sí? Bueno, ahora están haciendo la carretera hasta Sibiu, pero una vez que llega a Bucarest, de aquí, si tienes autopistas, te puedes mover muy fácil en otros lugares, y así el turista se va a quedar más. Sí, pero yo lo digo desde otro punto de vista, no de la inversión que el gobierno tiene que hacer acá para el turismo, sino si es un país barato en comparación de Europa, tendría que estar mucho más lleno de lo que está sobre turistas.
lo que pasa es que hay muchos rumanos en el exterior. O sea, ¿por qué un italiano o un español tiene una mala impresión sobre Rumania? Primera vez que hay muchos rumanos en el exterior que no hablan bien de su país. Sí, bueno, y a mí también me pasa con mi país. Para esto, o sea, hay que justificarlo un poco, porque a mí también me pasa con mi país, que uno siempre ve lo negativo del país. Sí, pero también hay muchas cosas positivas. Y que quizás a mí me pasa al revés. Por ejemplo, yo veo extranjeros que están enamorados de Argentina. Bueno, sin ir más lejos, mi esposo se quiere ir a vivir a Argentina. Entonces vos decís que los rumanos que están afuera quizás no hablan tan bien de su país. Hay un montón, como los rumanos no hay ninguna otra nacionalidad en el mundo que habla mal de su país. No existe un serbio que habla mal, un turco que habla mal de su país, un griego que habla mal de su país. Solo el rumano que vive en el exterior putea todo. Es polémico lo que estás diciendo. No, pero es así. Es así. Yo conozco, nosotros trabajamos en cruceros y conocemos muchos rumanos del exterior. Hemos vivido en Barcelona. No hay casi ninguno que habla bien de su país. Todos se van se van al exterior con las frustraciones suyas y no lo puede sacar nunca en su vida. Se queda y habla mal de su país. Primera vez este es un problema grande, porque hay 4 o 5 millones de rumanos que trabajan en el exterior, que imagínate si cada uno habla bien de su país, el crecimiento es infinito, pero no. Sí. A continuación pondré algunos comentarios de rumanos que he recibido en mi cuenta de Instagram. Todo el mundo roba y más en Rumania, tenemos fama por esto. Estoy flipando con los comentarios de los mismos rumanos que hablan mal de su país. Bueno, pero yo quiero decir una cosa al respecto de este tema. Yo no creo que tengamos que atribuirle toda la culpa a los rumanos que hablan mal de su país. Yo creo que Rumania tiene una mala fama del pasado, quizás de los años 90, de cuando era otro país muy distinto del que es ahora, y a raíz de eso le juega un poco en contra. Así lógico, que tiene que ver para mí por eso también. Bueno, es verdad, pero hay que mejorar esta. Si tú sigues hablando mal de tu propio país solo porque tú tienes unas frustraciones, no vas a resolver la situación. Este es un punto. Bien. Esa es la medida uno. Hay muchos más que se pueden mejorar, pero este es un exactamente, punto. Esa es no me imagino un turco, un griego o un serbio hablando mal de su país. Y conozco decenas de personas de este país y ninguno me imagino hablando mal de su país. Y más, están mintiendo, hablando mejor de lo que tiene que hablar. Están mintiendo, que conozco todos estos países. Pero bueno, así tiene que ser. Sí, esto lo sabemos porque nosotros hemos trabajado en cruceros bastante tiempo y hemos estado en contacto con gente de mucha nacionalidad, y obviamente en un ambiente multicultural uno habla de su país, de qué país sos, cómo es tu país, uno pregunta, y esta gente de esta nacionalidad sí hablaba bien de su país, y bueno, hasta te hablaba también que decía, bueno, quiero ir a conocer Serbia, te dan ganas, eso es verdad, pero bueno, en fin, o sea, hablando como un poco más general de qué medidas podrían hacer crecer más el turismo, porque yo siempre lo digo y soy reiterativa con esto, y disculpen que soy reiterativa con esto, porque digo, Rumanía tendría que tener mucho más turismo del que tiene. En mi opinión, ¿por qué? Porque es un país muy barato en comparación de otros destinos turísticos de Europa. Eso es un punto muy importante. Eso es un punto muy importante, hasta, o sea, ¿quién no quiere conocer algo lindo y barato? Sí, es como te conté, por ejemplo, cuando te vas en Noruega, es muy lindo todo, pero si tú hay que pagar 15 euros para un cafecito, te hace que no puedes disfrutar, y al final la impresión general es que es lindo, pero no disfrutaste, si no te sentiste bien. En cambio te vas en Albania o en Rumania o en Bulgaria, con un poco de plata te divertiste, y al final la impresión general es wow, súper. Exacto, por eso es un punto muy importante, que es un país barato en comparación de otros países de Europa, muy importante, y creo que es uno de los puntos más fuertes. 2, está dentro de Europa, obviamente no es Europa central, pero hay vuelos, hay muchos vuelos, no solo a Bucarest, a Cluj-Napoca, a Timișoara, a otros lugares también, a lo largo y a lo ancho de todo lo que es Rumanía hay muchos vuelos, y eso creo que es bastante importante en cuanto es lo único suma. Este es lo que hizo que el turismo rumano creció. Todos estos vuelos, Ryanair y Wizz Air, low cost, que principalmente fueron hechos por los rumanos que trabajan afuera, pero claro. Si tú hay un buen vuelo a Bari, claro que viste que fuimos a Bari, hay un montón de italianos que bueno, si con 200 le puedo visitar Rumania, lo puedo hacer. Entonces, bueno, con vuelo, hablo solo de vuelo. Bueno, sí, del vuelo. Entonces ese punto es muy interesante. A mí lo que me interesaría más es que, yo siempre se lo dije a mi esposo, es que habría que reforzar el turismo en el punto de publicidad, porque para mí este país para algunas personas tiene mala fama y la gente no viene porque cree que es inseguro.
cualquiera, nada que ver, pero la gente cree, la gente tiene mentalidad de antes y obviamente si no venís y ves con tus propios ojos no puedes determinarlo. La gente está, desde aquí empezamos, ¿de dónde piensa la gente esa de Rumania? De los 4 o 5 millones de los rumanos que viven en el exterior, que Sí, no paran de hablar mal de su país. Bueno, pero yo no estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, eso puede generar un 5% de la mala fama que tiene Rumania. No sé de dónde. Pero no sé, del pasado. Cuestiones históricas, sí, de cuestiones del pasado, de cuando Rumania no era Unión Europea, cuando era otro país. Por suerte ha evolucionado, en mi opinión, y bastante, entonces quizás viene por eso, yo no atribuyo todo. No sé ustedes qué piensan respecto a este punto. Y otra de las cosas interesantes es qué tipo de turismo estamos recibiendo. Y como les vuelvo a decir, he tenido la bendición de poder viajar. Y por ejemplo en todo lo que es Vala Prahovei, Sinaia, Castillo de Drácula, que es lo más turístico de acá, yo vi mucho turismo hispanohablante, o sea, mucha gente de España que ha venido. No sé si coincidís conmigo en esto. ¿Coincidís? Sí, de claro. España. De España, que está re bien. Seguro que algunos vieron tus videos antes. Me espero. Vean mis videos, que tengo de todos los lugares. Gracias a Dios, por suerte. Después, vi mucho de Israel. ¿Te acordás? Israel, sí. En Brayov estaba lleno de gente de Israel. Me doy cuenta por el idioma. Porque es más fácil pasar un fin de semana, más barato Más pasar barato. un fin de semana en Rumania que en Israel. Bueno, teniendo en cuenta que Israel es un país muy, muy caro, pero extremadamente caro, me imagino que vienen acá y les va a resultar lo contrario. Sí, pero bastante aquí barato. una otra cosa. ¿Qué? En Israel, en comparación con otros países de Europa como Italia, España, Israel tiene una buena imagen de Rumania. Principalmente, pues, tipo 10% de los israelíes tienen raíces en Rumania. Ah, mira. Tiene una buena imagen. Y teniendo una buena imagen, así que un país tan chiquito como Israel, me Trae parece nota. que en algún momento era el segundo. El segundo. El segundo que Sí. nos visita después de Alemania. Bueno, Sí, pero sí. Alemania teniendo 80 millones o 75 Sí, millones. sí, les voy a dejar ahora un screenshot de la noticia esta que salimos el debate. Supuestamente era el segundo país que más visita Rumanía, pero Con una población chica. con una población chica. Pero en primer lugar era Alemania, que tipo, eso me pareció súper raro. Yo no vi ningún alemán y mirá que estuve viajando por el país. Sí, pero no es sé el dónde más anda. grande, más poblado país europeo. Sí, bueno, pero bueno, yo como les digo, este viaje que estuve haciendo con mi mamá, perdón que cambio de lado, que me agarró un calambre. Ay, me quedó el brazo doliendo porque no tengo el trípode y surgió un video espontáneo. Alemania es el primer, conforme esta noticia, Alemania es el país que más turismo tenemos aquí en Rumanía de ellos. Ahora, yo no he visto muchos alemanes, pero bueno, él me dice que es por la población y demás. Lo que yo vi en mi experiencia personal, lo que yo vi en este tiempo que hemos estado viajando por el país, es que yo vi que había, bueno, Israel, gente de Israel, muchos italianos, gente de España y de Italia. Porque Muchos italianos. Todos estos tres son ruidosos, por esto escuchaste mucho. Los italianos. Italianos y españoles. Los alemanes son más calladitos. Puede ser. Italianos sí, vi un montón de italianos, especialmente en Brayov, en Sinaia, un montón. Y me alegra porque a mí, no sé, yo siento una cercanía con Italia y España, quizás por la cultura. Como soy argentina, parte de mi nación se ha formado con inmigrantes españoles e italianos, entonces le siento como una cercanía bastante a ellos. La verdad, todo esto que lo digo un poco con conocimiento de causa, porque como les dije, he estado visitando bastante este país desde que llegué y últimamente también con la llegada de mi madre. Así que... Si tú has visto 90% de los rumanos no han visto Rumania lo que viste vos, todos los lugares. Y prácticamente te conoces toda la Rumania, te falta muy poco, aunque a mí Maramureș, esta parte que Bucovina. estamos lejos, y no tenemos autopistas. Pero ¿qué quiere decir? Es que 90% de los rumanos no vieron todas estas cosas y muchísimos rumanos fueron 2 veces al mar de Rumania y 2 veces a Bucarest. Y de aquí ya empezaron a viajar en el mundo, cuando de Rumania no vieron nada. Bueno, yo me siento igual afortunada de poder haber visto Rumania. A veces eso pasa. Yo me pongo lo que él piensa en mi experiencia. Yo Argentina la conozco bastante, porque siempre dije, yo no puedo salir afuera del país si no conozco el mío primero.
Lo único que me falta conocer de Argentina es el glaciar Perito Moreno, que es la parte de la Patagonia, que nunca llegué hasta ahí, pero vamos a ir. Sí. Te voy a llevar. Quizás uno no tiene la cultura tan arraigada de querer viajar dentro del país y explorar, y lo de afuera le parece más cool, más top. Entonces uno, cuando tiene una posibilidad económica de poder hacer vacaciones, a veces decide irse fuera del país y no hacerlo en el país interno. Pero sí, eso es importante. Yo estoy súper orgullosa de poder estar conociendo Rumania y de haber podido conocer todo lo que conocí en Rumania. Pero sí, contame también en la lista qué lugares te gustaría conocer de tu propio país y que no conoces, y a los extranjeros que me ven, qué lugares les gustaría conocer de Rumania que no conocen todavía porque no han tenido la chance de ir. En fin, recapitulando esto, que no me quiero ir por las ramas, ¿alguna medida más querés agregar? Bueno, como te dije, si tenemos todavía un poco de turismo es por todos estos vuelos, Los vuelos low cost. Yo no viajé por Tarom, nunca. Siempre viajé por Wizz, más que nada, para venir para acá, y por Ryanair. Pero no, por Tarom no. Mi mamá se tomó un vuelo de Ryanair y dijo que estuvo muy bueno el vuelo, que o sea, es una compañía bastante buena que se fue desde aquí de Rumanía a Barcelona, y le gustó bastante. No es como una low cost que le cobraban la valija, el aire que respirás. Por el paquete que tenía su valija incluida. Así que sí, yo creo, sus valijas incluidas. Yo creo que el tema del vuelo no es un problema para Rumanía, aunque vos estás diciendo esto, porque tiene muchos vuelos y tiene muchas conexiones y tiene muchos aeropuertos. Yo creo que viene más por una cuestión de publicidad, de falta de publicidad. Esta es mi opinión personal, él tiene otra, por eso les ha esbozado aquí. Contame ustedes, turismo, ¿qué opinión tenés respecto del turismo y qué medida hace falta a Rumanía para que el turismo llegue al nivel que todos estamos esperando? Una cosa muy importante antes de terminar: Rumanía entró a Schengen, espacio aéreo y marítimo. Esto también es importante. Más o menos, importante va a ser cuando pasamos en Schengen, entramos en Schengen 100%. Con autos, sí, cuando terrestre. Bueno, yo creo que quizás la entrada de Rumanía en Schengen va a traer un poquito más de auge en cuanto a los vuelos, y la gente quizás va a venir, pero bueno, quizás no es algo esencial de lo que es el turismo en Rumanía. ¿Se dieron cuenta de algo muy interesante? ¿No? ¿No te diste cuenta? Mi esposo salió en este video. Un poquito sobre cuestiones más debatibles, que en verdad este tipo de cuestiones, yo creo que mi visión como extranjera es importante, porque soy extranjera pero vivo aquí, pero también es muy importante la visión de un nacional sobre qué opina al respecto de ciertos aspectos en este caso aspectos turísticos del país. Así que bueno, estoy leyendo tu comentario, déjame tu comentario, que voy a estar atenta a ver qué opinión ustedes tienen respecto de este video, con una estructura un poquito diferente, pero con un debate muy interesante. Nos vemos hasta el próximo video, me despido en rumano. Papá, la revedere.